Reciban todos ustedes un cordial saludo. En esta ocasión se va a presentar una plantilla de Excel para el diseño de vigas, tanto a flexión, a cortante y a torsión. Esta plantilla está de acuerdo a los lineamientos establecidos por la norma de 060, que es la norma peruana para diseño de elementos de concreto armado. Se va a tratar de explicar cada valor que aparece en esta plantilla, de tal manera que ustedes puedan seguir el procedimiento de manera manual y comprobar resultados. Ustedes también pueden guiarse de este formato para poder generar sus propias hojas de cálculo y a su vez sus propias memorias de cálculo. Que al final la idea es optimizar resultados, ¿no? Y ser más rápidos. Antes de iniciar con el diseño, vamos a explicar sobre el comportamiento de una viga a flexión que en algunas ocasiones puede generar algo de confusión. Vamos a explicar esto en una viga simplemente reforzada. El caso A indica que se está generando tracción en la parte inferior, ¿no? Para un momento positivo. El caso B, que se está generando tracción para un momento negativo en la parte superior. Además, que en el caso A y en el caso B hay dos tipos de armado que corresponden a una viga a simple capa y a una viga a doble capa. En la viga a simple capa, el peralte efectivo va hacia el centro de la varilla longitudinal y en la viga a doble capa va a la mitad de la distancia de la varilla inferior y de la varilla superior. Esto de la viga a doble capa se utiliza cuando el área de acero que se requiere y las varillas longitudinales exceden lo permitido en ese ancho de la viga, pues en algunas ocasiones pueden salir 6, 7 varillas de acero y entonces si tienes un ancho pequeño no alcanzarían esas varillas. Entonces se requiere o se recurre a una viga a doble capa, ¿no? La diferencia es que el peralte efectivo solo ya no iría al centro de la varilla longitudinal, sino al centro de la varilla inferior y de la varilla inferior en la distancia que hay entre esas dos varillas longitudinales. De igual manera en el caso B, ¿no? Sino que es cuando la viga está sometida a tracción en la parte superior. Los casos típicos de momento, ¿no? Vamos a suponer que esta viga continúa y se están generando momentos negativos y positivos. En este caso, ¿no? Para el momento negativo la tracción estaría en la parte superior y para el momento positivo la tracción estaría en en la parte inferior. En el caso 2 corresponde al caso típico de momentos debido a sismo, ¿no? Que pueden generar tracciones a lo largo de toda la viga y pues se tendría que tener un poquito de cuidado ahí, pero no se generan más problemas en el cálculo tampoco, porque es relativamente sencillo. El caso 1 podría corresponder a una combinación de una carga de servicio, una carga amplificada, ¿no? Y el caso 2 podría ser a una envolvente de diseño del tipo sísmico, ¿no? En la que se considera el sismo. Ahora pasemos al ejemplo. Aquí tenemos un modelo que no contempla el control de derivas. Es una edificación de 4 niveles que se ha hecho para el ejemplo nada más. Ojo con eso, ¿no? Vamos a revisar los momentos que se producen debido al envolvente. La norma 060 también indica
cuáles son las combinaciones que se deben indicar. Eso lo dejo para que ustedes lo revisen. Creo que la mayoría lo sabe. Y pues vamos a ver, ¿no? Para un tipo de envolvente, el momento 3. Para la viga que corresponde al tramo de A hacia B, el eje 3, podemos hacer un anticlic y vamos a ver el tipo de momento que se está produciendo ahí. Si revisamos aquí, se están produciendo momentos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces esto indica que hay tracción en la parte superior y en la parte inferior. En el centro solamente hay momento positivo y en el extremo derecho hay momento positivo y negativo otra vez, lo cual indica que hay tracción en ambos casos. Si estos momentos los llevamos a la hoja de cálculo, nos van a arrojar las áreas de acero que nosotros requerimos para el diseño o para el armado de la viga. Vamos a explicar esto, ¿no? Para la viga se consideró una resistencia de 210, una afluencia de acero de 4200. El factor de bloque rectangular equivalente es 0,85 para esta resistencia, ¿no? Cabe indicar acá que la norma peruana y el ACI se aceptan reemplazar el diagrama real de esfuerzos en el concreto por un bloque equivalente de compresiones que considera este factor beta sub 1. Este factor beta sub 1 podemos encontrarlo en el capítulo 10, en ítem 10.2.7.3, que indica que para resistencias de 170 y 280 kilogramos centímetro cuadrado puede ser 0,85, para resistencias mayores a 560 kilogramos centímetro cuadrado puede tomarse como 0,65 y para resistencias entre 280 y 560 se puede interpolar linealmente entre estos dos valores, ¿no? Esto ustedes lo pueden programar de tal manera que cuando coloquen una determinada resistencia a la compresión, este valor se va actualizando por sí solo. En los datos de la geometría, la viga tiene una sección de 25 por 45. Vamos a emplear a simple capa en primera instancia. Y pues dependiendo si no alcanza, podemos utilizar una viga a doble capa. La altura 45, el recubrimiento 4 centímetros para elementos de concreto armado. Vamos a suponer un diámetro de prueba o un diámetro longitudinal de media pulgada, un estribo de 3 octavos, ¿no? La norma también indica que se puede utilizar un diámetro de estribo hasta de 3 octavos hasta varillas longitudinales de 1 pulgada. El peralte efectivo, ¿no? que no es más que el peralte de la viga, menos 2 veces el recubrimiento, que sería 4, ¿no? Menos el diámetro de estribo y menos la varilla el área de la varilla, perdón, el diámetro de la varilla longitudinal entre 2. Y esto daría como resultado el peralte efectivo. Si fuese a doble capa, pues tendríamos que actualizar. Bueno, esto lo actualiza solo, ¿no? Pero como yo lo indiqué en la diapositiva, solamente se tendría que hacer un arreglo ahí para poder calcular el nuevo peralte efectivo. Las cuantías y aceros límites. La norma E060 indica una cuantía mínima de acero para elementos sometidos a tracción. Ustedes lo pueden revisar, acá está como formulario para que ustedes también puedan hacer el cálculo, pueden tomar una captura de pantalla y pueden reemplazar los valores y pueden obtener los que están acá también, ¿no? La cuantía mínima de acero da como resultado este valor. La cuantía balanceada para una deformación unitaria de 0.003 da toda esta expresión, que ustedes al reemplazar van a tener este valor de acá. La cuantía máxima, que según la norma 060 es el 75% de la cuantía balanceada, pero autores como Roberto Morales indican pues que para
zonas sísmicas se debería utilizar un 0 puntos o un 50% de la cuantía balanceada, ¿no? Esto para garantizar la ductilidad de la viga durante un evento sísmico. El área de acero mínimo, que no es más que la cuantía mínima por la base y por el peralte efectivo. El área de acero máximo no es más que la cuantía máxima, la base y el peralte efectivo también. Ustedes pueden revisarlo con estas fórmulas y van a obtener estos resultados que están acá. Para el diseño a flexión, la norma indica que el factor de reducción de resistencia es 0,90. También se hizo un cálculo del momento de agrietamiento, de tal manera que también se pueda comprobar la condición de que el momento nominal sea mayor en 1.2 veces el momento de agrietamiento. Vamos a realizar el cálculo considerando los valores que se han obtenido del programa. Tenemos momento de 2.32 y 6.63, ¿no? Que aquí ya están colocados. En el centro tenemos un momento de 2.88 o 2.90, ¿no? Que aparece acá. 2.90. Tenemos un momento de 1.91 y 6.49. 1.91 y 6.49. Podemos colocar acá 1.91 y 6.49. Entonces estas son las áreas de acero que se obtienen, ¿no? Que son las expresiones que encontramos acá. Esta área de acero es simplemente el despeje de estas expresiones, ¿no? Y se obtiene este valor. Otra manera sería iterando, ¿no? Pero al final obtenemos el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, para un momento actuante de 2.32 tenemos un área de acero de 1,59 centímetros cuadrados. Pero como el área de acero mínima es mayor a esta área de acero calculada, pues tendremos que colocarle en esa sección como mínimo el área de acero mínimo, ¿no? Entonces el área de acero mínimo es 2,38 centímetros cuadrados, que serían 2 varillas de media pulgada, si así lo queremos tomar, ¿no? Cabe tener en cuenta que el acero estructural empieza a partir de media pulgada para elementos de concreto armado, no de 3/8. Bueno, eso según la norma 060, ¿no? Aquí podemos considerar 2,54 centímetros. He visto que algunos u otros autores consideran acá otras unas líneas más para colocar diámetros de 3/8, de media, de 5/8, pero eso no es muy necesario ya, ¿no? Al final lo que se requiere o lo que se quiere obtener es que se quiere obtener el momento nominal, y este momento nominal está en función del área de acero final que le vamos a colocar a la viga, no del que está calculado, porque esto puede cambiar. Yo le puedo colocar más, no menos, pero sí más. Entonces, por ejemplo, acá serían 2 de media, acá 4 de media, ¿no? Acá 2 de media, estoy cumpliendo. Acá podría colocar 2 de media también. Y acá miren, me está saliendo corregir área de acero final, puesto que no estoy cumpliendo, ¿no? Tendría que colocar como mínimo 4 varillas de media pulgada. Aquí también podría esto generar una línea más o las líneas que yo quisiera, y también incluir los momentos que podrían salir de esta otra viga, ¿no? 1,72, 6,37, vamos a colocar acá 6,37.
Y pues también estoy cumpliendo con 4 varillas de medio pulgada. Y estos son los momentos nominales que más adelante nos van a servir para el diseño acortante, que ya les explicaré cuando se llegue a esa parte. Este momento nominal debe ser mayor a 1.2 veces el momento de agrietamiento, aunque en realidad no es muy necesario esto ya, porque la norma de 0.60 también indica que al nosotros colocar el área de acero mínimo, estamos garantizando que se cumpla esta condición que estoy señalando acá, ¿no? Entonces, esto solo es por un tema de observación para que puedan tener en cuenta en algún momento si ustedes quisieran. Ustedes pueden verificarlo también. El momento de agrietamiento se calcula de acuerdo a esta expresión que estaba acá abajo, ¿no? Que es el módulo de rotura por la inercia de la sección bruta por la distancia de la fibra extrema tracción al eje neutro, ¿no? Que para este caso, como es una viga rectangular, simplemente sería la altura entre 2 y la inercia es la base, altura del cubo entre 2. O sea, esos son valores o fórmulas muy conocidas. Y este módulo de rotura es 2 veces la raíz del F'C. Todos estos cálculos también se pueden realizar directamente en el programa ETABS y vamos a verificar que ETABS sí hace un cálculo correcto de acero. Si vamos a hacer el diseño, elegimos la combinación envolvente y realizamos el cálculo, vamos a obtener los siguientes resultados, ¿no? Por ejemplo, para el momento que fue acá de 6.63, sale aproximadamente un área de 4,78 centímetros cuadrados, ¿no? Y a nosotros nos salió 4,72 centímetros cuadrados. Acá aparece un valor de 3.10 y ustedes dirán, ¿por qué? Que lo vamos a verificar porque a nosotros nos salió un valor de 1.59 centímetros para ese momento. De igual manera, para un momento de 6.49 nos salió un área de acero de a nosotros de 4,61 y acá aparece 4,68 centímetros. O sea, si calcula en realidad y lo hace bien. Si nosotros entramos acá y observamos los detalles o los procedimientos que utiliza el ACI, porque esto está de acuerdo a la norma ACI. Aquí ustedes pueden elegir. Yo he elegido el ACI 31814. Solamente he cambiado el FIA cortante y torsión por 0.85. Los demás valores los he dejado así tal cual. Puede ser conservador también. Estos valores de 4.78 y 4.68 pueden variar por diferentes factores, ¿no? Que puede ser el módulo de elasticidad, un poquito más, un poquito menos, el peralte efectivo, que aquí directamente le doy menos 6 centímetros y acá pues no, porque acá sería en realidad 45 menos 6, debería ser acá 39 centímetros, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer ese cálculo y al final les va a salir en realidad muy parecido, ¿no? 4,72 contra 4,78 es prácticamente lo mismo. Y nosotros entramos acá a revisar lo que hace. Pues miren, acá se consideró el momento de 6,63 que nosotros consideramos acá, pero para el momento negativo consideró un momento de 3,31. Entonces si nosotros cambiamos esto por 3.31 nos sale un área de 2,28 centímetros cuadrados. Y pues acá está, ¿no? Momento positivo, un área de 2.33 centímetros cuadrados, o sea que es prácticamente lo mismo y con esto se verifica que hay tracción en la parte superior y en la parte inferior. Y el área de acero mínimo, recuerden que el código ACI considera otra cuantía de acero mínimo, que es el mayor de estas dos expresiones de acá, ¿no? Y acá también se ha colocado estos valores para ver
cuál es el área de acero mínimo, que sale aproximadamente 3,28 centímetros cuadrados. Y acá nos está indicando 3,26 y 3,1 centímetros cuadrados. Esto varía. Ustedes pueden entrar acá en Tabs documentación y pueden irse a diseño de elementos frame y pueden revisar por qué cambia esos resultados ahí, ¿no? Pero básicamente la norma de 0,60 indica que se deben pasar como mínimo 2 varillas longitudinales que cumplan con el acero mínimo requerido. Entonces, en realidad ustedes podrían incluso utilizar el ACI 3,28 centímetros y podrían colocar, no sé, 3 varillas de media pulgada, ¿no?, a lo largo de toda la viga, y estarían cumpliendo para el diseño por flexión mínima, ¿no?, o acero mínimo. Entonces, con eso les digo que sí calcula el programa áreas de acero, ¿ya? O sea, no es que no calcule. De igual manera, si vamos, por ejemplo, al centro también, ¿no? Podríamos buscar acá, ¿no? Está considerando un momento de 1,65 y 2,90. Si nosotros reemplazamos, va a salir estas áreas de acero. De hecho que sí. No hay más con el acero que se requiere por flexión. En realidad es muy sencillo todo esto. Vamos ahora a explicar el diseño acortante. En el diseño acortante vamos a tener lo siguiente, ¿no? De igual manera también la resistencia a la compresión del concreto, para el diseño acortante de vigas vamos a tener los mismos valores anteriores para la afluencia del acero y para la resistencia a compresión. De igual manera, un diseño de simple capa con las mismas condiciones anteriores, la misma sección. Y acá sí hay que tener un poquito en cuenta lo siguiente, ¿no? La norma de 0,60 en el capítulo 10, que es para cortante, ¿no?, indica que se puede utilizar o no estribos por cortante, pero esto depende mucho del lugar sísmico en el que nos encontremos, ¿no? O sea, no se podría tal vez utilizar estribos, pero en un lugar que no sea sísmico, pues aquí en el Perú un poco sería algo inusual, ¿no? Podría ser, no sé, en un lugar alejado por la selva, tal vez, aunque no se podría porque al final lo que nos termina limitando para el diseño cortante es la norma 060 en el capítulo 22, o en el capítulo 21, perdón, que nos da otros requisitos que debemos cumplir, de acuerdo que se va a explicar ahora. Estos valores se ha dejado ahí por un tema de que podría ser un tema académico, no sé. Entonces sí se podría considerar esto. Todo esto que está acá indicado está en la norma de 060 en el capítulo 10, diseño acortante. Entonces, pues si nosotros entramos a la norma de 060 en el capítulo 10, vamos a encontrar todos estos valores. La resistencia nominal proporcionada por el concreto acortante es 0,53 de la raíz de F'C por la base y por el peralte efectivo, ¿no? Entonces, este es el límite máximo que nosotros podemos considerar para no hacer un cambio de sección. Si ya pasamos este valor de acá para el diseño, este B sub S, si es mayor
que 4 veces la resistencia nominal del concreto, pues se tendría que hacer un cambio de sección en realidad. Aquí he hecho un resumen de los requisitos a corte, pero sin considerar el capítulo 21, ¿no? Si la cortante última, ¿no?, del análisis estructural es menor que la resistencia nominal del concreto entre 2, entonces no se requiere refuerzo transversal. Si está entre la resistencia nominal del concreto entre 2 y la resistencia total, se requiere refuerzo transversal, pero mínimo. Y también indica estas áreas de cortante como mínimo, que no debe ser el mayor de estas dos expresiones, donde S debe estar en estos valores también, el paralte efectivo entre 2 y 60, el menor de esos dos. Si la cortante última es mayor que la resistencia proporcionada por el concreto, pues se tiene esta condición de acá, ¿no?, que el desplazamiento sería el paralte efectivo entre 2 o 60 centímetros. Y si se encuentra entre 1,06 y 2,12, se reduce a la mitad esta expresión que estoy señalando. Y si por el contrario la resistencia de los estribos es mayor a 2,12, la raíz de F'C por la base y el paralte efectivo, se recomienda cambiar la sección o mejorar la calidad del concreto, ¿no?, que al final sería cambiar la sección, ¿no? Entonces, estos requisitos en realidad, como les digo, son para un tema de, incluso se podría ocultar esto, ¿no? Podría ocultar, porque al final lo que termina limitando el diseño es el capítulo 21. Esta área de refuerzo mínimo cortante es la expresión que está acá, sería el mayor. Esto ya está programado para que elija el mayor de estos dos, ¿no? O sea, como cortante, como área de refuerzo transversal mínimo cortante para un espaciamiento, para un refuerzo a 2 ramas, que en vigas generalmente se utilizan 2 ramas, un poco inusual que se pueda utilizar más. Se tendría que tener cortantes muy grandes para utilizarlo, más ramas, ¿no? Pero generalmente se utiliza 2 ramas nada más. Entonces con esta área de refuerzo transversal mínima se requeriría un espaciamiento de 68 centímetros, ¿no?, cosa que es bastante. Y aquí vamos a lo que limita el capítulo 21. El capítulo 21 indica lo siguiente, ¿no?, que para sistemas de muros estructurales o duales del tipo 1, el espaciamiento en la zona de confinamiento no debe exceder de 10 cuartos, 10 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 24 veces el diámetro de la barra, 30 centímetros. Y para sistemas resistentes de pórticos y duales tipo 2, de igual manera pueden ustedes leerlo, ¿no? Entonces, si acá elijo, en este caso estamos para un sistema porticado, ¿no? Un sistema porticado, la varilla de menor diámetro fue media pulgada, tendría que en la zona de confinamiento tengo que tener un espaciamiento máximo de 9,85 centímetros, que sería, o si ustedes lo quieren ver como 9,5 o 9 centímetros, ¿no? Y estos tendría que cumplir hasta una longitud de 2 veces la altura, ¿no? O sea, el capítulo 21 indica que en una viga existe una región de rótula plástica, ¿no? Y esa longitud de rótula plástica es como mínimo 2 veces la altura de la viga. Entonces, si nuestra viga fue de 45 centímetros, nosotros tendríamos que tener que esa zona de rótula plástica sería como mínimo 90 centímetros. Entonces debería haber, si consideramos un espaciamiento de 9 centímetros, tendría que haber 10 estribos a cada 9 centímetros, ¿no? Tanto
en esta parte de la izquierda como en la parte derecha, y en la parte centro se podría ampliar ese espaciamiento, ¿no? hasta una distancia de 19.70, ¿no? 19 centímetros, 19.5, como ustedes den el arreglo al final, ¿no? Entonces, estos límites son los que al final nos limitan para el diseño, ¿no? Vamos a ver lo siguiente también, ¿no? El reglamento indica que esta cortante última para el diseño, si nosotros elegimos la combinación de cortante y vamos en esta parte, tenemos una cortante de 647 y 660, 6.47 y 6.60. Con estos valores obtenemos que el B sub S va a ser 0,05 y 0,20, ¿no? Entonces nos da un espaciamiento bastante grande, ¿no? O sea que en realidad no, ni siquiera requiere, ¿no? Porque estamos, miren, en esta condición, ¿no? Que estamos en esta condición del que la resistencia proporcionada por el refuerzo cortante es menor que 2 veces la resistencia nominal del concreto, que sería, estaríamos en esta condición para 12.86, estaríamos en la condición de acá, ¿no? Porque sería 0.53 2 veces 1.06, sí, en esta condición de acá, ¿no? Entonces indica que sería de medios o 60 centímetros. Pero al final, esto ya considera el valor, el mínimo, ¿no? de todos, del calculado y del anterior también, que les mostré hace un momento. Entonces aquí directamente sale 9,85 centímetros. Esta cortante última también ni siquiera debería ser este valor, ¿no? Porque el reglamento también indica que podríamos elegir a una distancia de, entonces si nuestro peralte fue de 39 centímetros, podríamos elegir acá, ¿no? 39 centímetros y nos da una cortante de 6,40. Entonces si nosotros colocamos acá 6.40, en realidad ni siquiera necesito el refuerzo por cortante, ¿no? Estoy en esta condición de acá, ¿no? Que se requiere refuerzo transversal mínimo. Entonces yo requeriría acá estribos cada 68 centímetros, ¿no? Pero como les digo, al final lo que manda es el capítulo 21, que para la zona de confinamiento este valor y para la zona fuera de confinamiento 19.70. Entonces esto es lo que al final se termina utilizando, ¿no? Si acá tenemos, por ejemplo, no sé, una cortante de 1 tonelada, estamos en la condición de B de la cortante última entre la resistencia nominal del concreto entre 2. Entonces en realidad ni siquiera se requeriría acero transversal, ¿no? O sea, se debería despreciar, pero siempre se tiene que colocar a área por refuerzo transversal, ¿no? Acortante, de acuerdo a estos valores que estoy señalando, que al final lo que indica es la norma de 0,60 en el capítulo 21. Otra cosa a tener en cuenta es que incluso después que nosotros tenemos, si de una manera conservadora estoy tomando la cortante en el extremo de acá, que sería 6,47, yo podría buscar al final 2 veces el peralte, que sería 90 centímetros. Puedo buscar a 90 centímetros cuánto sería la cortante que está ahí, 5.13. Incluso esto
incluso en esa zona, también no necesitaría estribos, ¿no? Pero de igual manera, fuera de la zona de confinamiento, como máximo este valor. No puedo superar este valor. Entonces, en realidad no es muy sencillo también el cálculo, ¿no? Ustedes tienen que emplear el software, ¿no? Porque hacer todo el cálculo manual para que encuentren cortantes, momentos, o sea, ya no, el análisis estructural déjenselo al programa y ustedes solo dedíquense al diseño de los elementos, ¿ya? Otra cosa también importante es que esta cortante que aparece acá, que es 647, no debería ser la cortante de diseño, porque la norma 060 indica, ¿no? Que, a ver, ustedes tendrían que leer ya, porque en las partes superiores hay para muros estructurales y duales tipo 1. Esto es para pórticos y duales del tipo 2. Entonces, para este tipo para este caso sería lo siguiente, ¿no? Dice que la fuerza de cortante de diseño de su U debe determinarse a partir de la suma de las fuerzas cortantes asociadas con el desarrollo de las resistencias probables en flexión, 1.25 veces el momento nominal en los extremos de la luz libre del elemento y la fuerza cortante isostática calculada para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. Entonces, nosotros podemos hacer ese cálculo también, ¿no? Puesto que acá ya teníamos, ¿no? O sea, nosotros colocamos para el momento negativo 508 en la parte izquierda, centímetros cuadrados, y 508 centímetros cuadrados en la parte derecha de la viga, ¿no? Entonces esto nos dio un momento nominal de 711. 711 para ambos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer este cálculo, dice que el momento probable es 1.25 veces el momento nominal. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería 1.25. Por eso es que le dije que era importante estos momentos nominales, ¿no? 1.25 por 7.11 por 2 sería, ¿no? Porque también sería más del otro lado, entre longitud, que sería 4.5, entre longitud, dice acá, ¿no? Entre la longitud de la viga, más la carga más, sería la reacción, ¿no? Pero esto es para un modelo simplemente apoyado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, esto sería básicamente la cortante asociada para este tipo de carga distribuida, 1.25 de la carga muerta más 1.25 de la carga viva. Entonces, se puede crear acá otra combinación y ustedes pueden sumar a eso, ¿no? Acá tengo la combinación y se puede sumar, ¿no? Se puede sumar ese valor, ¿no? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Podríamos sumar más 383, ¿no? Sería más 3.83 para ese extremo. Sería 778. Entonces nosotros deberíamos diseñar con 7.78 y no con estos valores de acá, ¿no? De igual manera, esto sería para el extremo izquierdo, ¿no? Y para el extremo derecho no cambia porque no cambia este valor de acá, pero este valor de 383 sí cambiaría, ¿no? Por 390. En realidad no prácticamente es el mismo valor, ¿no? Entonces esto daría un resultado de 7.85. Al final también da espaciamientos muy grandes, ¿no? Entonces ustedes pueden quedarse directamente con eso, con estos valores, directamente para su cálculo. Pero tienen que tener cuidado también que estos valores siempre van a cumplir cuando tengan una adecuada distribución de sus elementos verticales y horizontales. Si tienen
muchas irregularidades, probablemente tengan algo de problema al momento de hacer su diseño. El espaciamiento se calcula con esta fórmula de acá, ¿no? Y esto está para 2 ramas también, para 2 ramas, siempre para 2 ramas. Es un poco inusual que salgan más ramas en realidad para el diseño de estribos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden verificar, pueden comparar con todo lo que ya les he dicho y pueden comprobar los resultados. Vamos a pasar para el diseño a torsión. En el diseño a torsión tenemos las mismas características anteriores para el concreto y para el acero. De igual manera para la geometría tenemos acá los factores de reducción, acortante y a torsión, que es 0,85, y acá tenemos la resistencia nominal del concreto acortante, ¿no? Que es 0,53, la raíz de F+C por B por D, ¿no? La verificación de refuerzo por torsión nos indica que debemos calcular un área bruta de la sección, que simplemente sería la base por la altura, el perímetro también, que sería 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿no? Y también nos da la norma un parámetro para ignorar la torsión en caso quisiéramos ignorarla, ¿no? Entonces, con esta expresión, si tenemos una torsión última de diseño mayor a este valor, pues ya tendríamos que considerarla. Y si tenemos valores inferiores a esto, pues ya no sería necesario, ¿no? Ustedes pueden reemplazar en esta fórmula y les va a dar este valor que estoy señalando. El área encerrada por estribos, que es la que ustedes están observando acá, yo he considerado desde el eje del estribo, desde los ejes de los estribos, todo esto, todo el área que está sombreando. Si ustedes quieren ser más conservadores, pueden quitar el área del estribo, ¿no? Y solamente considerar la parte interna, ¿no? Yo le he considerado el eje, ¿no? El área encerrada por estribos y el perímetro encerrado por estribos. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos verificar para este mismo diseño, vamos a revisar para el tipo de envolvente, para el tipo torsión. En esta misma viga tenemos torsión de 0,47 y 0,51. 0,51 y 0,47. En la parte derecha tenemos 0,49 y 0,45. 0,49 y 0,45. Entonces, para todos los casos, como está superando el límite para ignorar la torsión, debemos incluir la torsión. De igual manera, tenemos que también incluir la cortante última para el diseño de torsión más cortante, ¿no? Entonces, aquí podríamos regresar, ¿no? Y ver las cortantes e incluir esas cortantes, pero tendría que hacerse el procedimiento anterior, ¿no? Que era considerando estos valores y encontrar la cortante última para cada extremo, ¿no? Tanto izquierda, derecha. Entonces, pues aquí como ya obtuvimos podría ser un 7,85 para todo, ¿no? 7,85. Podríamos obtener 7,85 ahí y también hasta acá, ¿no? Porque de acuerdo, acá fue 7,85 que nos salió de la cortante, o sea, el más desfavorable, ¿no?
el otro fue 778, ¿no? Pero con 785 no varía mucho, ¿no? Porque podría ser 785 y en el otro 778, ¿no? Pero conservadoramente así nada más. Entonces, aquí nos indica que la sección es suficientemente grande, ¿no? Recordando que la norma es 0,60 y el ACI indican, acá le he dado ciertas letras a esto para que no se vea muy grande la expresión acá, ¿no? A tiene esta expresión que ven acá, 0,27, B la expresión que ven acá, la que está acá, ¿no? Y C esta expresión que se encuentra acá, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí directamente sería, si B es menor que C, entonces la sección es suficientemente grande, ¿no? Aquí están. Esto se va arreglando de acuerdo a los resultados que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos 3, ya se está superando, ¿no? Entonces acá se tendría que cambiar la sección, aumentar el F', etc. Todos estos valores que se ven acá ya se jalan a la parte de acá. Ustedes pueden borrar. Vamos a eliminar esto porque solamente tenemos estos 4 valores. Y vamos a ver el refuerzo adicional por transversal y longitudinal por torsión. Este a su O tiene la dominación de área encerrada por el flujo de cortante, ¿no? Que la norma indica que se puede tomar como el 0.85, el 85% del área encerrada por estribos. Entonces se puede considerar así, eso es lo que indica el reglamento. Este ángulo también el reglamento indica que se puede utilizar 45 grados y eso se utiliza para encontrar lo que es el área adicional por torsión y también en la torsión, la resistencia nominal a torsión. Entonces, esto está todo en base al reglamento, a la norma 060, ¿no? Y el ACI, que en realidad es lo mismo. El reglamento también indica que en caso se requiera refuerzo por torsión, se debe considerar un área de refuerzo mínima, ¿no? Que es esta expresión que está líneas acá abajo, ¿no? Tiene que ser el mayor de estos dos. Entonces, acá ya está programado para que elija el mayor de esas dos expresiones y para un refuerzo transversal a dos ramas se requeriría un espaciamiento de 68 centímetros. Pero también el reglamento indica que el espaciamiento máximo debe ser como máximo el perímetro encerrado por estribos entre 8 o 30 centímetros. Es lo que indica la norma E060. Entonces, si acá obtenemos todos estos valores que están líneas que estamos observando acá, podemos obtener la resistencia de los estribos y este valor que se observa acá, el reglamento indica lo siguiente, ¿no? El reglamento indica lo siguiente, que dice: el área de estribos para cortante A sub V se define en términos de todas las ramas de los estribos para cortante, y el área de estribos para torsión A sub T se define en términos de una sola rama, y el área de todas las ramas necesarias para estribos para cortante y torsión se calcula mediante esta expresión, ¿no? Entonces,
estos resultados que se ven acá no son más que el despeje de la fórmula de acá, ¿no? Refuerzo adicional por torsión para cortante, y esto es refuerzo por cortante, que es lo mismo que está acá, pero también se colocó acá para ver el plus que da, ¿no? Entonces, al final, el área de acero transversal adicional por torsión va a ser la suma del área de corte transversal y el área de corte transversal por torsión. Entonces, estos dos valores se van a sumar y van a dar este valor que están observando acá. El espaciamiento de diseño va a ser, pues el valor en realidad acá sería 2 veces por el área del estribo entre este valor de acá, sería 0,039, y nos da un espaciamiento de 36,41 centímetros, pero lo máximo sería 13,03. Pero si ustedes se dan cuenta, en el diseño corte se colocó incluso menor todavía, 9,85 centímetros. Entonces estamos cumpliendo para el diseño de refuerzo transversal por torsión adicional, ¿no? O sea, se está cumpliendo, o sea, se está cumpliendo todo esto. Ahora, para que tuviéramos cortantes últimas más grandes o torsiones más grandes, o torsión última del análisis estructural mayores, probablemente acá saldría un poco más, ¿no? Y se tendría que revisar ahí. Luego el refuerzo adicional por refuerzo longitudinal también se puede calcular de acuerdo a esta expresión de acá, ¿no? El área longitudinal, que no es más que el área transversal de torsión, perdón, el área a torsión por el perímetro encerrado. Esto es la afluencia de los estribos. Aquí en Perú se utiliza resistencia a la afluencia igual para ambos casos, ¿no? Tanto para la longitudinal como para la transversal. Entonces, por eso es que acá se ha colocado directamente nada más 4200 para ambos casos. No, porque acá se va a simplificar al final, ¿no? Se simplifica estos valores. Entonces, esto es lo que se obtendría directamente ahí, ¿no? Y también el reglamento indica que se debe colocar como mínimo un área longitudinal por torsión, ¿no? Y eso también está contemplado acá, ¿no? Donde A sub t en 13 no debe ser menor que esta expresión de acá, debe ser mayor. Entonces, también se puede hacer una verificación rápida en el software. Si nosotros entramos en el diseño, encontramos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá. Tenemos que para una cortante última de 0,51 tenemos un área adicional por transversal de 0,0014 y un área longitudinal adicional de 3,64 centímetros cuadrados. Entonces, acá nos está saliendo el A sub T, el área adicional de refuerzo transversal, 0,01452 centímetros cuadrados centímetros, ¿no? Y es lo que está acá, ¿no? 0,0014. Si acá indicamos que nos dé en centímetros,
vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Acá tenemos 0.0144, 0.14. Esto también está muy cercano a los valores, ¿no? O sea, esto ya por un tema de unidades. Y el área de acero longitudinal 364, ¿no? O sea, el cálculo nos salió 1,51, pero como mínimo debe ser 365 o 364, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. Esto es, entonces el área adicional debería ser 3.65 centímetros. Estos 3.65 centímetros de área adicional por longitudinal pueden estar en cualquier sección de la viga, en el centro, arriba, abajo. El reglamento no indica dónde se debe disponer esa área adicional de acero longitudinal, ¿no? El refuerzo transversal sí indica a qué distancia mayor se debe colocar, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos esto, ¿no? Tenemos acá que es una torsión compensada, ¿no? Que ya queda a criterio. El reglamento indica que esta torsión compensada no es indispensable para el equilibrio, pero esta sí, ¿no? Esta sí no se debería despreciar. Entonces, si acá nos salió una torsión mayor para ignorarla, entonces pues acá se debería utilizar estribos. Si el estribo nos salió, no sé, a 10 centímetros a lo largo o en la zona de rótula plástica, y por el diseño de este cálculo de refuerzo adicional transversal por torsión nos salen 8 centímetros, entonces a partir del nudo, entonces se tendría que ampliar BT más D según el reglamento. O sea que sería una base más un peralte efectivo. Entonces nuestra base fue de 25 centímetros más 39 centímetros, aproximadamente sería 54 centímetros. Entonces podríamos emplear, no sé, si fue a 10 centímetros hasta los 90 centímetros, que fue 2 veces la altura de la viga. 90 menos 54, podríamos utilizar 3 estribos cada 10 después de este valor, y el resto a 9 centímetros de acuerdo al cálculo, ¿no? Que les dije, suponiendo que nos sale 9 centímetros en esa parte. De igual manera acá se puede adicionar estribos o acercar los estribos en esta longitud, ¿no? En esta longitud. Algo interesante acá es que, por ejemplo, si tenemos una torsión, digamos, de 0.35, vamos a agregar algo más, 0.35 suponiendo. Entonces, acá de igual manera puedo arrastrar esto. Fíjense que nos da un área mayor incluso de refuerzo mínimo, 4.08, y el área, perdón, la torsión última para 0.51 nos sale menor. Y si ustedes verifican en el software, da lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá, para una torsión de 0.34, vamos a colocar 0.35, vamos a colocar 0.34 para que salga más o menos parecido, ¿no? 0.34, ¿no? Nos sale que el área de refuerzo adicional por longitudinal por torsión es 101, ¿no? Por cálculo, pero por mínimo nos sale ser 408. Entonces, si esto es menor,
nos sale mayor área adicional longitudinal, ¿no? Y esto también está contemplado acá, miren, 405 centímetros cuadrados. Entonces, esto lo dejo a que ustedes revisen, pero ya está, los cálculos están correctos. Esto se oculta para que al momento que ustedes impriman sus hojas salga rápidamente nada más. En la descripción del video dejaré mi número de celular para algunas consultas que pudieran tener, o si quisieran adquirir esta plantilla también para sus diseños. Si este video tiene apoyo, se estará explicando diseño en albañilería, diseño de deflexiones o control de deflexiones en vigas. También cabe aclarar que esta plantilla de Excel contiene datos adicionales al diseño de flexión, como es el estado de esfuerzo del estado elástico no agrietado, que lo podrían revisar, ¿no? Que es muy sencillo en realidad, ¿no? Y pues también contempla diseño a flexión de una viga doblemente reforzada, que pues es muy fácil de igual manera, ¿no? Bibliografía de esto, el libro del ingeniero Roberto Morales, y también el libro del ingeniero Ricardo Oviedo Sarmiento. Entonces, como les repito, dejo mi número de celular en la descripción y también en la pantalla. Hasta la próxima.